Pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra ciclo de clases sobre la mitología de los signos. Recuerden que la mitología es muy, pero muy importante porque es la base de la astrología. La mitología es la forma como los antiguos astrólogos, los incipientes astrólogos, que después de muchos miles de años de observación, descubrieron la astrología, crearon la mitología para poder ocultar la astrología. ¿De quién? De los depredadores, todos aquellos conquistadores que destruían la literatura, toda la cultura, su religión, se les cambiaban la, su lengua, les cambiaban las costumbres, hasta el modito de hablar, de andar les cambiaban, ¿ven? Les decían, mira que lo moreno es feo, lo blanco es mejor, los ojos azules son mejores, el cabello rubio es mejor que el cabello negro y ensortijado, y bueno, que tus ojos rasgados, que no, que parecen de alcancía, todo eso que decían. Entonces, les cambiaban la cultura. Así es que crearon la mitología para que no fuera destruida la astrología, y así llegó a, a- de Persia, llegó primero a Grecia y después llegó a Roma y luego nosotros. ¿Ven? Entonces ahora, Patti Valdés, la profesora Patti, maestra de profesión, nos va a hablar sobre la mitología del signo de Géminis. Con ustedes, Patti. Un aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Bien, voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a iniciar. Me avisan si se ve. Sí, se ve Sí, algo. ok. Bien, vamos a empezar con la mitología de Géminis. Ya hace un tiempo había hablado sobre el tema y bueno, vamos a una octava superior, yo creo. Bueno, volví a hacer láminas, así es que, este, veamos. Bien, desde la antigüedad varias culturas las relacionaron con los gemelos y pues ya que sus estrellas principales tienen un brillo muy similar, aunque son de diferente color, y estas se ven en el cielo, ¿no? Y aquí podemos ver la imagen donde se ven las estrellas y las principales, las más grandes, pues se ven en la parte de la cabeza, ¿no? Y ya pues hacen la figura, ¿no? De los gemelos. Bueno, en la India se les identificaba como Yama y Yamini, que era la primera pareja del mundo. De hecho, la palabra Géminis viene de la palabra indoeuropea, que es Yam, Gemini, que es par, pareja. Lo de en Babilonia actualmente está en Irak. Se le llamaba a esta región del cielo los gemelos, ¿no? Mastaba Galgal, que quiere decir los grandes gemelos. Para los romanos, para los romanos, estos gemelos eran Rómulo y Remo, que esta tiene también su historia, y pues habían sido criados por una loba, ¿no? Fueron los fundadores de la ciudad de Roma y tiene toda su historia ahí. Para los griegos eran los mellizos, Castor y Polus, que son los que nos vamos a enfocar y los que vamos a hablar ahora, ¿no? Pollux también se dice Polidiceos o Polideucoi, pero pues para, para, para facilitar la palabra, pues se le dice Pollux, ¿no? Bueno, en esta mitología, una de las versiones, porque hay muchas versiones, pues habla de que ellos fueron Castor y Pollux, que nacieron de dos huevos que puso Leda, pues la hermosa reina de Esparta, ¿no? Cuando fue amada una noche por Zeus, convertido en cisne. Leda era esposa de Tíndaro, que era el rey de Esparta. Esta misma noche Tíndaro fecundó a Leda y hay varias versiones
que pues que la historia maneja así, ¿no? Dice que el cisne estaba en el lago y ella quedó complacida, ¿no? Y que su pelaje era muy brillante, muy acolchonadito y le gustaba. Y otros, bueno, otros también dicen, en otros mitos, dicen que venían volando y que se encontró con un águila y se pelearon y la, la protegió, ¿no? Otra de las versiones también dice que el cisne estaba entró a su cuarto y ahí se quedó, que después se transformó en su esposo, que era que hizo creer que era él, pero bueno, ya cuando terminó, resulta que no, que era Zeus. Y bueno, aquí cuando pues estuvo con ella, con el cisne, pues ya tuvo unos hijos, ¿no? Esos hijos, pues Castor fue hijo del rey y Polideuco o Pollux de Dios. Y de un huevo nacieron Castor y Pollux y del otro Clitemnestra y Helena, que Helena fue después otra historia, ¿no? La historia de Troya. Castor y Clitemnestra eran mortales y mientras que Pollux y Helena fueron divinos. Y cada uno tuvo su historia, ¿no? Tanto como semidioses y dioses y como seres terrestres, ¿no? Dice también que ellos crecieron, ellos eran muy diferentes, totalmente opuestos, pero siempre andaban juntos. A Castor le gustaba domar los caballos y a Pollux le gustaba el boxeo, que enseñaba a los jóvenes. Y los dos tuvieron innumerables aventuras. En una de ellas, Castor, el hijo del rey de Tíndaro, perdió la vida. A Pollux el gemelo, pues el inmortal, le dolió muchísimo su muerte, la muerte de su hermano, a tal grado que le pidió a Zeus, su padre, y que le diera la inmortalidad. Pero esa inmortalidad, pues em, fue dual, ¿no? Entonces, cuando aparecía uno, desaparecía el otro y así. Entonces, tiene que ver también con los ciclos. Y bueno, al final Zeus, su padre, lo puso a los dos en el cielo, en la constelación de Géminis. En la mitología, pues se está hablando ahí de la dualidad, se está hablando del arquetipo, ¿no? Del arquetipo de Mercurio. Mercurio como arquetipo del mensajero. Sí, este planeta representa una función mental, el interés intelectual, la habilidad de razonar, la forma de pensar, de comunicarse, ¿no? Y ahí ya en la mitología, viendo las características de cada uno de ellos, pues representan diferentes características. Y bueno, entre ellas, pues también es la cuestión del razonamiento, del pensamiento, habla sobre la mente. ¿Mm? Mercurio es el regente de Géminis y Virgo. En la mitología griega es representada por Hermes, en la mitología de Egipto es Tot, y bueno, el cual representa al dios de la sabiduría, el de la escritura, de la música, también inventor de las palabras y del lenguaje, es dios de la elocuencia, de la astucia, del comercio, es también el dios de los mercaderes, de los ladrones, es el mensajero de los dioses, que se movía entre los dioses inmortales. También, pues aquí él, se le conocía también como Hermes Trismegisto en Egipto, ¿no? Y bueno, los mitos y las historias o las leyendas pues nos hablan de que Zeus se convirtió en un cisne. Ello es muy interesante porque hay una nebulosa en el cielo, pues una nebulosa con ese nombre que es el cisne, ¿no?
Y es conocida también en la astronomía como M17, también conocida como la nebulosa de Omega. Omega. Y, ay, se me- seguimos. Y bueno, aquí esta es la imagen que se puede ver esas nebulosas también. Y bueno, en la mitología, Hermes, pues es representado también, ay, permítame tantito. Es conocido como un dios, ¿no? Como un dios apreciado por los demás, por los inmortales, por los hombres, ¿no? Eh, que viene siendo lo que es Mercurio. Mercurio también, pues ya vimos hace ratito, ¿no? Representa la astucia, representa la inteligencia, también son representados por o venerados por los médicos, por los abogados, por los mercaderes. De hecho, la palabra Mercurio o s- viene de la misma raíz, ¿no? De mercader, mercancía. También es por los merolicos, es representado por los escritores y por los tramposos, por los embaucadores o por los ladrones también, ¿no? Tiende en su, as- en su armonía e inarmónicos, ¿no? Y bueno, en las historias, pues se ve que es el mensajero de los dioses porque es el que lleva la rapidez, lleva una velocidad del mensajero de los dioses. Y bueno, eso le da esas características. Y bueno, al ser hijo de Zeus, pues le da también ya un puesto importante, ¿no? Es lo que se dice como un hijo de Dios, ¿no? Y bueno, entre tanto, eh, pues era también conocido por la plática, la seducción y todo eso. Entonces, también tiene una facilidad para manejar pues a las personas, ¿no? Y para mantener un sentido común. También se les felicitaba o los felicitaban los dioses por sus victorias, ¿no? Por aquello que los dioses, Dios se le permitió, ¿no? Se le permitió el saber, el poder manejar, incluso se dice que él podía agarrar las cosas de los dioses, ¿no? Por ejemplo, el casco de Plutón, la espada de Marte, eh, el tridente de Neptuno, el cetro de su padre Júpiter, de Zeus. Y bueno, no pudo agarrar el rayo porque pues ahí ya se podía haber quemado, ¿no? Pero bueno, tenía mucha facilidad para obtener todos los recursos que él podía tener, ¿no? Que él podía ir acumulando y agarrando entre trucos y secretos, pues podía manejarse, ¿no? Entonces también va obteniendo los secretos de cada persona que se va acumulando las experiencias. Y bueno, es como apropiarse, ¿no? De las demás, habilidades de los demás dioses. Y bueno, pues también, mm, se si está inarmónico, se puede basar o se puede, como digo, tiene la facilidad de ser un ladrón, de ser, pues un mentiroso, ¿no? Es el dios de los ladrones y los tramposos, y ese es una de las cualidades inarmónicas que se puede tener. Y bueno, esto habla de una necesidad de cumplir
experiencias terrestres, que eso es lo que va representando lo que es Mercurio, ¿no? Entre la comunicación, va llegando, ¿no? Y se va teniendo. Y bueno, al estar transitando entre el cielo y la tierra, pues ahí tiene una misión, ¿no? Que es superar la inmadurez o superar pasar muchas pruebas, ¿no? Para poder tener experiencia, para poder tener una mente superior. Y bueno, eso fue una de las tal vez misiones que pudiera verse, ¿no? Y bueno, también también Mercurio pues se relaciona también con los amigos, con la comunicación, ya sea sincera o no sincera, pero había vínculos de comunicación. Y Mercurio para asegurarse de obtener el poder, pues él tenía un cetro, ¿no? Que ahí lo maneja, ¿no? En la imagen. Y bueno, las alas, pues es el poder de la mente, y en las alas de los pies, pues el poder de la mente terrestre también, ¿no? Y bueno, alrededor de esta varita vemos que tiene en la mano izquierda, pues vemos que tiene unas alas, vemos que tiene unas serpientes que se están cruzando y que se van acercando y que se están mirando, ¿no? De frente a frente. Y este símbolo habla de las dos energías, de las polaridades, ¿no? Positiva y negativa, el yang y el yin, ¿no? El equilibrio entre ambas, y según el Tao, ¿no? Y el equilibrio de ellos, ¿no? Y pues eh, se buscaba con un afán por los mercurianos superiores, otra denominación, pues este es uno de los símbolos del gran arcano, que ese es otro tema ya más avanzado, ¿no? Y más amplio, que ahorita no lo vamos a enfocar, pero es el gran arcano, ¿no? Representa el gran arcano. Y Mercurio, pues, también aspiró a mayores triunfos, fue recorriendo grandes ciudades, fue expandiéndose y llegando a lugares inhóspitos, públicos, y con toda la elocuencia y la facilidad que tenía para la habla, ¿no? Y la disertación. Y bueno, por ello los grandes oradores, los retóricos, pues se pusieron bajo su protección. También se dedicaba a los negocios, allí lo del mercado, de lo del comercio, todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Y bueno, también se inventó el peso y la medida con ello. Aunque no tardó mucho en ser adorado por los comerciantes, bueno, hay que notar que las palabras vienen de esa raíz, ¿no? Mercancía, mercantil, mercader, el mercado, etcétera, ¿no? Mercurio, en la historia de Mercurio, o en la mitología de Hermes, pues se dice que fue madurando y se fue ganando la confianza de su padre Júpiter, de quien lo llamó de nuevo a la corte celestial y lo nombró el mensajero de los dioses, eso como le estaba diciendo hace rato. Y bueno, fue el que realizó la proeza, ¿no? De la comunicación. Y bueno, también, ¿qué más? También habla sobre las aventuras, ¿no? Todo lo que ha sucedido en la historia. Y recordemos que esto es desde la antigüedad, que esto fue como las novelas, como las historias, los mitos, las leyendas, los cuentos que se contaron y que estuvieron ahí en esa información, en dichos cuentos, ¿no? En dichas imágenes, en dichos historias, ¿no? Y que la astrología está inmersa en toda la mitología. Y cuando uno va descubriendo la mitología y va entendiendo la mitología y después va estudiando las características de la astrología, pues ya te das cuenta
que cada símbolo, que cada color, que cada personaje, pues representa algo, ¿no? Representa algo de pues de la astrología y de ese saber, de esa ciencia sagrada que estuvo por mucho tiempo ahí y que ahora pues lo tenemos a la mano, ¿no? Que todos tenemos acceso a esta información y que si no hubiera sido porque se guardó en estos mitos y leyendas y la mitología, en las fábulas, historias y todo eso, pues tal vez se hubiera perdido, ¿no? En la era de Piscis se fue destruyendo, se fue deshaciendo de toda esta información y, y bueno, por esa fue su finalidad, ¿no? Guardarla aquí. Aunque antes de la era de Piscis ya había mitos, ya había historias, ya había todo esto pues que se veía, ¿no? Y que tuvo su finalidad al final, ¿no? Bueno, no sé, si yo estaba revisando también de estos mitos o historias, ¿no? De que Zeus se convirtió en un cisne, obviamente no es literal, todo es simbólico, ¿no? Como le estaba diciendo ahorita. Y bueno, ya revisando y viendo, pues todo tiene que ver con la sabiduría del cielo, ¿no? De las estrellas, de las constelaciones y de esas nebulosas, ¿no? Aquí están estas nebulosas. Y bueno, aquí podemos ver o apreciar, si se le da un enfoque, pues ya si se le ve más cerca, pues ya podemos ver las estrellas principales, que son las más grandes, y que pues hacen y simulan la figura de un cisne o la figura de un águila o la figura de lo de los gemelos, y así sucesivamente. Y también me encontré con una información que me interesó mucho y que se llama El águila y el cisne. Aquí, bueno, tengo la imagen nada más del, del cisne en imagen en constelaciones, ¿no? Y aquí lo podemos observar, ¿no? En la parte derecha también, ahí se nota, tiene las alas abiertas, ¿no? Como si estuviera volando. Y esta águila y el cisne, pues esta autora, María Silvia, como dice en su libro, que así se llama, el águila y el cisne, son ambos seres del vuelo y bueno, ahí nos remite a lo que es el elemento aire, ¿no? Y el elemento aire, pues lo tiene este, los gemelos también, que son Géminis, ¿no? Que es un signo del elemento aire, es también, es mutable. Y bueno, eh, dice, el águila representa el poder y la soledad, y el cisne representa la pureza, la belleza y la perfección. Y las dualidades pues trabajan juntas en lo más profundo, uniéndose de lo exterior a lo interior. El águila y el cisne es la unión de lo masculino y lo femenino, de la vida y de la muerte y de todos. Esta es la unión, ¿no? Entonces, ya cuando uno revisa, cuando uno interpreta cartas o revisa, pues lo primero que revisas, ¿no? Es que es Géminis, es el elemento aire, ¿no? Y pues con quien es compatible, pues con Libra, con Acuario, que también son del elemento aire, ¿no? Por triplicidad. Y bueno, ahorita se habla mucho últimamente sobre el Mercurio retrógrado. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro Mercurio está retrógrado? Pues significa una época introspectiva de contemplación y que tendemos a irnos hacia adentro y hay una dificultad para expresarse. Y bueno, también va con lentitud al comunicarse. No es bueno ni es malo, simplemente hay que ser conscientes de esta energía y aprovecharla a nuestro favor. Si nosotros vemos que hay ciertas características, bueno, hay que pensar qué se está haciendo, ¿no? Ya son muchos chistes que se dicen, ¿no? Ah, es Mercurio retrógrado, ¿no? Pues no es nada más, ten cuidado, no lo hagas, no, hay que pensar lo que se está haciendo, hay que revisar qué es lo que se está
con, eh, viendo, ¿no? Voy a dejar de compartir y pues sigo platicando. Y bueno, ok, ya se dejó de ver, sí, ¿verdad? Ok. Y bueno, también nos habla sobre las características de esto, ¿no? Al ver los elementos, al ver las características de Géminis y que lo vemos con la mitología de, de, de Hermes y con la mitología de los gemelos, pues ya, lo estamos observando, ¿no? Todas las características, lo que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la expresión, que tiene que ver con el pensamiento humano, ¿no? El pensamiento vivo. Y pues también no dejarnos dominar o no dejarnos manejar también por esa mente, ¿no? Por esa parte, porque si bien tenemos una idea, pues esa idea hay que checarla, hay que revisarla y también no dejarnos vislumbrar o, como se dice, alumbrar o, o manejar por las imágenes también, ¿no? Entonces hay que saber estar aquí y manejar la mente, que la mente no sea la que te esté manejando, sino que sea uno, el que sepa utilizar esta herramienta que tenemos nosotros, la mente, ¿no? El pensamiento y eso, ¿no? Y no dejarnos embaucar también. Y pues aprender a respirar, aprender a ver, que nosotros podemos estar calmando la mente, ¿no? Y estar cuidando eso que nosotros, con lo que nosotros creamos nuestra vida, ¿no? El pensamiento y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, también Mercurio representa al hombre de una eterna juventud, ya sea física o mental, y el caduceo y sus talones pues provistos de alas, ¿no? En su mano derecha está el caduceo y en la izquierda pues tiene la bolsa del dinero y esos cambios en tránsitos pues tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que revisar ello. Uy, ya. Y señalar la dirección correcta, ¿no? El camino correcto, ¿no? Y aprender a discernir. Y también ver que la vida nos presenta encrucijadas y las cuales nos están mandando un mensaje y en ese mensaje pues hay que aprender a, pues a descifrarlo, ¿no? No todo se nos va a dar tan fácil, así es que tenemos ese trabajo de la mente, de trabajarlo y de buscar las vías correctas o las vías que nos convengan para tener más conciencia, ¿no? No nada más para ser más inteligente o para salir adelante, ¿no? Ok. Y también para finalizar, bueno, Mercurio también es el encargado de conducir a las almas después de la muerte física hasta el reino de Hades, sin que se equivoque en el camino. Y esto, pues, simboliza esa faceta, ¿no? Del, del planeta, ¿no? De hermética del planeta, que es lo que podemos observar o que es lo que podemos ver, ¿no? Y dejarnos y confiar en uno mismo también, no nada más dejarlo así a la mente, a la deriva, que es algo de las cosas que no debemos de permitir. Uno que ya empieza a tener más conciencia de qué significa el elemento aire, qué significa en una carta natal, eso pues hay que considerarlo, ¿no? Y tomarlo como un aprendizaje que me sirva para seguir evolucionando y no quedarnos en ese círculo donde se nos presenta la información, una situación, otra situación y así sucesivamente. Entonces hay que aprender a decir, ah, bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, dejo de hacerlo, no dejo de hacerlo, ir probando, ¿no? Y con base a la experiencia, pues
unos trabajando, ¿no? También hay, eh, eh, Mercurio en la carta natal pues tiene unas cualidades que les decía hace ratito, armónicas e inarmónicas. Y estas, pues hay que irlas trabajando, que irlas construyendo, ¿no? No hay que dejarnos tener un desorden, no hay que dejarnos los nervios que nos invadan, que nos dejen, que nos hagan sinvergüenza, eso no se debe de permitir. Y bueno, si ya sabemos quiénes son los signos, pues el signo de Géminis tendrá que es ser una introspección de ver qué es lo que está haciendo, de qué es lo que le puede favorecer y ayudar. Ok, yo tengo una cuadratura, una dificultad. Bueno, la voy a buscar una solución, que no se quede nada más en ya lo sé y no y me quedo con los brazos cruzados. Pues no, tampoco es así. Entonces hay que trascenderlo, hay que salir de esa rueda, hay que salir de esas inarmonías que podamos tener, que a lo mejor, ok, es un ladronzuelo, y bueno, ya sabe cómo es, ya empieza a tener conciencia, pues entonces deja de hacerlo. Dejar eso es empezar a romper, ¿no? Esos eslabones que a veces nos atan a seguir teniendo situaciones hasta que se aprendan. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, también se dice que el signo de los de Géminis son más enamorados que otros. Entonces, hay que cuidar esa parte también, y que nos sirva, ¿no? Para lo que se necesite, pero sin abusar, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, o me extiendo. ¿Se escucha? No sé, a ver. Adelante, Fernando. Bueno, pues muy bonita exposición, Patti, muy bonitas láminas que encontraste, qué interesante. Pues sí, yo veo, por ejemplo, que cuando hablamos de Géminis, pues hablamos de Mercurio, porque es increíble cómo Mercurio encuentra su domicilio tanto en Géminis como en Virgo, ¿verdad? En Géminis, pues es más de aire y en Virgo más de tierra. Y también Géminis, pues pues es un planeta de aire, perdón, un signo de aire. También es un signo mutable, como Mercurio representa a los gemelos, que uno va para un lado, otro para el otro, ¿verdad? Y Ujú, también que aparte de esas dos características de ser de aire y de ser mutable, su palabra clave es yo pienso. Nos habla del intelecto, todo tiene relación, la casa 3, ¿verdad? Que es la de ujú, los hermanos, los viajes cortos, los conocimientos básicos, que antes básico era primaria y secundaria, y ahora ya es hasta una carrera universitaria, ya todo eso forma parte de lo básico, ¿verdad? Y ya y los opuestos en la casa 9 Sagitario, son estudios elevados, y como Sagitario es más intuitivo y Mercurio más racional, es muy interesante, ¿no? Y también pues es un signo positivo porque y los signos positivos pues son muy extrovertidos, ¿verdad? Entonces, es interesante ese Géminis y cómo las personas que tienen su Mercurio mal puesto, entre comillas mal puesto, porque yo digo que no están mal puestos, porque no tendrán la inteligencia racional, pero tienen más desarrollada la intuición. Son personas muy intuitivas que se ven como que se mueven por corazonadas, ¿no? Entonces es muy interesante este tema. Y también Mercurio se encuentra fuerte, aparte de estar en Géminis o en Virgo, cuando está en uno de los cuatro puntos angulares. Y también podemos tener ascendente en Géminis o Mercurio en Géminis. Y, y
y hay una octava superior de Mercurio que es Urano, y cómo Urano se exalta en Géminis. Entonces es muy interesante toda esta relación, todo esto de Mercurio, de Géminis, cómo va de la mano, cómo le hicieron los sabios antiguos cuando descubrieron esto y crearon la mitología para evitar que se perdiera, porque acuérdense que cuando un pueblo conquistaba a otro, les cambiaba el idioma, les cambiaba la religión, las costumbres, toda la cultura se la cambiaba, se la destruía, y todos los sabios inventaron la mitología para poder preservar el conocimiento. Y ya este Alejandro Magno era hijo de un rey griego y su madre, que tenía ascendencia persa, como complementando un poco, ¿no? Porque lo que me manejaste tú, Pati, para que nos dé un poco más de tiempo esto, y Ujú, y cómo la madre de Alejandro Magno lo lleva a educarse con Aristóteles. Y Aristóteles le dice a Alejandro: cuando viajes a Oriente, no destruyas la cultura de los países que conquistes. Trae aquí todo lo que encuentres y aquí nosotros revisamos. Y así viajó la mitología de Oriente a Grecia. Los griegos, Aristóteles, junto con los demás filósofos, examinaron, leyeron entre líneas y encontraron la astrología. Y luego los romanos la tomaron los mismos dioses, pero le cambiaron los nombres. Y así llegó a nosotros. Pero es una mitología pues de que hay mucha información, porque todas las culturas antiguas tienen mitología, pero, por ejemplo, la mitología china, muy interesante, pero hay que saber chino, hay que conocer la cultura china, la mitología hindú, la mitología maya o azteca, toda esa mitología de pueblos ancestrales. Dicen que cuando los europeos vivían en cavernas, en, en Arabia ya se hablaba de matemáticas, ya se habían construido las pirámides miles de años antes, y todo lo que había ahí de conocimiento adquirido, ¿verdad? Todo es muy interesante esto. Bueno, es mi aportación, Patti, para complementar un poco lo tuyo, ya que tenemos tiempo, ¿no? Y ojalá los sí, demás gracias. también participen con sus preguntas, o los Ujú. profesores quieran aportar algo más. También estaba buscando, estaba revisando las características del cisne como animal de la naturaleza, ¿no? Y bueno, una de las cosas que encontré, que el comportamiento del cisne, pues a simple vista transmite una confianza y una tranquilidad. Ujú, Pero en realidad es que los cisnes tienen un carácter muy fuerte, sobre todo cuando tienen que proteger sus nidos, ¿no? Y es algo que a mí me llama la atención de cómo al crear la mitología, pues al poner a los animales, el animal nos está diciendo las características también de cómo son, de cómo se desenvuelven, de cómo se comportan, de cómo son físicamente tal vez. Entonces, no nada más es solo astrología, también en los tiempos antiguos, cómo había ese tiempo para observar que le permitía a las personas hacer la mitología, escribir la mitología, es hacer historias. Ahora no se ve como mitología, a lo mejor ahora son películas tal vez, ¿no? Pero viene mucha información de las características, de cuáles son sus cualidades, de cómo son sus características intelectuales, físicas. También habla sobre la forma o la madurez o la actuar en cuestión a la sexualidad en los cisnes. Y bueno, y cuánto tiempo duran, cómo se manifiestan, ¿no? Cómo se forman en la pareja, cuánto tiempo están, con sus parejas y todo eso entre las características de los animales, ¿no? Y bueno, es una de las cosas también que me llamó mucho la atención.
que cómo son animales muy elegantes y muy estilizados y cómo se lo asignan a un dios, ¿no? También, cómo es que tienen ese carácter, ¿no? Que le dan esa característica. Y bueno, entre el cisne, pues también nos anima y nos ayuda a descubrir nuestra propia belleza interior. No nada más la física, sino también cómo nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones, nuestra empatía con los demás y la forma de ser también. Al descubrir esa belleza propia en uno, pues también la vamos desarrollando esa capacidad al darnos cuenta con la introspección que nosotros vamos teniendo y el desarrollo de esas habilidades intuitivas, que eso también es algo que le cede, o que le transmite Zeus a sus hijos, ¿no? A ellos. eh, a- y que le dan esa fortaleza también a ese signo, ¿no? A Mercurio como planeta, ¿no? Y claro que como planeta también tiene sus características, no nada más lo que es la simbología, lo que es el cisne, lo que significa pues Leda, lo que significan sus hijos, lo que significa el rey de Esparta, todo eso, todo es un cúmulo de grandes significadores. Entonces, eso nos permite a nosotros darnos una idea y fusionar y trabajarlo para poderlo asimilar, ¿no? Y eso nos ayuda a darle un significado nosotros psicológico a las características pues, del planeta, ¿no? De lo que vemos en nuestra carta natal y que le damos esa información, porque no es, nada más veo el color y ya el color, tú introspectivamente estás viendo, ¿no? ¿Cuál es el color de Mercurio verde? No sé, tal vez, cómo es su forma y qué representa eso también. Entonces, todo esto es una historia y un significado de toda la simbología del lago, del Eda, del águilas. En algunas de las mitologías se habla que se estaban peleando el águila y el cisne. Otras nada más habla sobre el cisne. Entonces, todo eso nos da un abanico de posibilidades de interpretación también. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Oye, Patti, ¿tendrás las características psicológicas de Géminis? De armónicas e inarmónicas. Ándale. Sí, las tengo. ¿Las, o las Bueno, puedes- hablando de las armónicas, bueno, vemos, vemos que es hábil, es inteligente, es fino, es sutil, es perspicaz, es constructivo, es activo, es pensador, es vivo, es sincero, es alegre, es bromista. También amistoso, comunicativo, es versátil. Viendo todas esas cualidades, pues si lo vemos en nuestra carta natal y está bien posicionado, está bien dignificado o está exaltado, pues nos va a reflejar todas estas características, ¿no? También, pues es adaptable, es ingenioso, es equilibrado, es expresivo, estudioso, es lector, es fiel, disciplinado, es conservador, es auxiliador, prudente. Entonces, es ordenado, es elocuente en lo que está diciendo y en lo que está expresando. Si está mal aspectado, hay alguna dificultad, o está en caída, o está en exilio, o está mal posicionado en que combusto, qué sé yo, pues nos puede dar cualidades inarmónicas que podrían ser lo contrario de las que ya dije, ¿no?
que sería desordenado, sería nervioso, desequilibrado, inestable, indeciso, variable. Puede ser cínico, puede ser doble o oportunista o astuto, puede ser un estafador, un amoroso, como en mal sentido, ¿no? Le pueden decir como enamorado, ¿no? O mentiroso, alevoso, culminador, puede ser frío, interesado, agitado, envidioso. Puede ser un mentiroso, un imitador, un jactancioso, un charlatán, un caprichoso, un distraído. Puede ser un crítico, vicioso, puede ser mezquino, olvidadizo, calculador, infiel, necio. Y pues si vemos todas esas características, pues decimos, ay, entonces todos tenemos a Mercurio, en nuestra carta natal. Hay que revisar cómo tenemos ese Mercurio, hay que revisar si está, si nos da la facilidad de poder hacer un trabajo, ¿no? Para hacia uno mismo. Y si yo tengo esas cualidades o esas no cualidades, pues entonces yo tengo que trabajar con ellas, ¿ok? Si yo soy desordenada, ¿qué tengo que hacer? Hacer un esfuerzo doble. ¿Qué tengo que hacer si yo soy, si digo mentiras y ya me empiezo a dar cuenta, ay, estoy diciendo mentiras, no, es que no debo de, ok, entonces ahí es donde viene la disciplina de uno cuando uno conoce su carta natal. Por eso es tan importante que nos conozcamos a nosotros mismos viendo siempre nuestra carta. No nada más es ver la carta de los demás, es ver nuestra propia carta, es estudiar nuestra carta, es revisar qué es lo que soy, cómo soy. Ok, no se escucha bien o no se ve bien que yo sea una estafadora. Ok, ya, con el simple hecho de darme cuenta que soy así, es el primer paso para empezar a trabajar. Sí, ok, me voy a esforzar una vez, dos veces, tres veces, las veces que sea necesario para trabajarlo, ¿no? Para, para asimilarlo y para perfeccionarse a uno mismo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra aportación, algún comentario. Mm. Bueno, yo veo una cosa, Patti, perdón por lo que voy a comentar, pero ¿Eh? pienso yo que cuando un Mercurio está fuerte en lo armónico y en lo inarmónico, que el paquete es completo y que depende más que se vea lo armónico o lo inarmónico de la forma como fue educada la persona, si tiene una educación con valores, si fue aceptado, reconocido, escuchado y tiene un ego maduro, o si fue maltratado y fue muy, golpeado, vejado, abusado, ¿no? Y también el estado de conciencia que tenga cada persona le va a salir más lo armónico que lo inarmónico, porque un ladrón es inteligente y ve algo mal puesto y se lo roba, pero si tiene Ujú, una persona que tiene un mercurio fuerte y tiene un estado elevado de conciencia, no roba, pero es el inteligente puede robar. El que no es inteligente, no, claro, cuando no hay valor, cuando hay pobreza extrema, pues no hay valores. Y en cambio, el que no es inteligente, pues no se le ocurre robar. El que tiene su Mercurio en exilio o en caída, como un Leo, por ejemplo, pues son las personas muy honradas. Claro, hay Leos que tienen a Mercurio en Virgo, otros son, porque Mercurio siempre anda cerca del Sol, ¿no? Creo yo lo veo ujú, así, no los aspectos armónicos nos facilitan el trabajo entre dos planetas y los inarmónicos lo dificultan, pero más bien es, por ejemplo, Hitler y y Charles Chaplin, los dos Aries eran gemelos, uno nació el 16 y otro nació el 20 de abril del mismo año,
y, y tenían casi la misma carta, pero de muy diferente estado de conciencia. Entonces, es el estado de conciencia el que marca que salen más los defectos que el cuidado. Tengo que aportarlo, pero disculpa, ¿no? Sí, es está como yo bien. lo veo. Gracias. No sé si hay alguien que opine lo contrario. Sí, sí, bueno, también tiene que ver, a lo mejor eso se me había escapado, pero por ejemplo, si uno ve las cartas o si yo veo mi carta, ay, ¿dónde está mi Mercurio, no? Ya lo reviso y veo, y obviamente al yo estar revisando mi carta, al yo estar dándome cuenta cómo soy yo, el estado de conciencia o sea, me está diciendo que hay un estado de conciencia diferente, tal vez. Entonces, que siga evolucionando, tal vez, o que sigue uno trabajando con uno mismo. Si obviamente tú eres inarmónico, obviamente que yo creo que ni por aquí te pasa que es la astrología y ni en estos rumbos no vas a andar. Entonces también tiene que ver ese estado de conciencia que tú dices. Cuando yo empiezo a revisar mi carta, yo estoy viendo mis defectos, yo estoy viendo mis cualidades. Entonces, este estado de conciencia sigue evolucionando. No es, no es así nada más aquel que está, no sé, en la calle y que anda buscando dinero y que se le está dificultando la vida y que lo que necesita es hacer eso en vez de estar estudiando aquí la carta, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ver mucho con el estado de conciencia, tiene mucho que ver con tu formación. ¿Quiénes fueron tu familia? ¿Cómo se desarrolló tu familia para que tú tengas estas características? Porque uno lo aprende en el seno familiar. Y no necesariamente es una regla, claro, porque ahí está, por ejemplo, la película de Matilda, ¿no? La niña que tenía un intelecto muy elevado y los papás nomás no daban y ella no sabía cómo deshacerse o ella, la vida se le prestó para salir de ese círculo de familia también. Entonces, no es una regla el que mi familia sea así, pero sí me ayuda. Entonces, igual, ¿no? Hay quienes tienen más estado de conciencia y hay quienes vienen tal vez a hacer un trabajo con esta familia, con estos amistades, con este ser evolucionado tal vez, y que uno sigue trabajando, ¿no? En su estado de conciencia. Bueno, algo que creo que es bueno, ¿no? Ya con el que estemos aquí en este hermoso grupo y con estas clases, pues yo creo que eso nos da un plus, un estado de conciencia diferente. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario, Patricia. Mira, Sí, yo, por ejemplo, la caída la tengo en Mercurio, en exilio, más bien en exilio, no la caída, en exilio. Mi pregunta es, ahí tengo a Mercurio ¿en eh, dónde? en exilio, ¿En qué signo? lo tengo en Sagitario o Sagitario y Piscis. Piscis. Sagitario y Ujú. Piscis vienen No, siendo tú el eres exilio. Sagitario, Lorena. Sí, Entonces lo tienes en Sagitario. sí, así es. Pero mi pregunta es, ahí tengo que esforzarme más por trabajar mi Mercurio, ¿sí? Claro, sí, Ah, sí, sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, si ya vemos, si estamos observando que tenemos a Mercurio en una dificultad o en una situación que no es favorable para nosotros, es donde nos tenemos que esforzar, es donde tenemos que ujú. trabajar, ok, y esto me cuesta más trabajo, pues el otro día, no me acuerdo dónde estaba escuchando que se nos presentan trabas y nos justificamos con esas trabas para, por ejemplo, para hacer, mañana empiezo ejercicio, hacer ejercicio, y viene un pretexto, ¿no? Entonces siempre hay que esforzarnos en ese trabajo que tenemos que hacer, ¿ok? Yo necesito caminar, yo necesito trabajar
es esa parte, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, que lo tenemos y ni modo, venimos a trabajar eso. Muchas gracias. Y sí que nos cuesta a veces mucho hacerlo. Sí, no es fácil y eso está diciendo que hay que trabajarlo para superarlo, ¿no? Yo a veces me pregunto qué es mejor, tener conciencia o no tener conciencia, porque tener conciencia es, ya sabes tú Ya qué, sabes que qué es lo tienes que que tienes trabajar. exactamente. Y no Claro, tener claro. conciencia, pues ni cuenta te das, sí. Pero Eso bueno, es como es la parte. película eso es como la película de Matrix, ¿no? Te agarras la pastilla azul o agarras la pastilla verde. O sea, ya no tienes que, si ya te diste cuenta, ok, ¿a qué seguir adelante? No Así podemos es. echarnos para atrás, ok, ya vemos que nuestra carta es así, ya entonces hay que trabajarla, ya para seguir evolucionando también, ¿no? No hay involución, hay que seguir trabajando. El camino sigue, ¿no? Sí es. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Luis Enrique. Sí, Francisco, me llama mucho la atención ahorita que están hablando del Mercurio cuando el hijo del rey, ¿no? El heredero, ¿no? Batallaba para comunicarse, ¿no? Y cómo a través de los ejercicios del maestro que le enseñó se hizo un gran orador, ¿verdad? Entonces tiene relación con lo que están diciendo con respecto a Mercurio, ¿no? Cómo elevar esa cualidad, ¿no? A tener una buena dicción, un buen lenguaje, una elocuencia como la que tuvo él, ¿no? Y así, ¿no? Ese Mercurio se puede potencializar, ¿no? Como también se puede denigrar, depende de la persona, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Luis. Cuando lo tenemos bien posicionado o cuando se tiene bien posicionado, hay que darse cuenta y aprovecharlo para el bien. Hay que saber que, ok, tengo la habilidad de dirigir, tengo la habilidad de hablar, tengo la habilidad de escribir. Ah, bueno, pues hay que aprovecharla que ya la tenemos y para trabajar para que uno mismo crezca también, pero no nada más vamos a aprovechar las cualidades, vamos a ahorita nosotros en un estado de conciencia a trabajar nuestras dificultades, nuestras inarmonías, nuestras cuadraturas o nuestras caídas o exilios que tengamos, entonces hay que aprovecharlas para trabajarlas porque eso es lo que me va a dar a mí el esfuerzo, ¿ok? Yo tengo mi carta con con pocas cuadraturas, pues para uno a veces se le facilita las cosas. Entonces vamos a buscarle y revisar, tengo conjunciones, tengo cuadraturas, esas son las que voy a trabajar y son las que me cuestan mucho porque tengo muchas posibilidades de que se me faciliten las cosas. Entonces, ok, yo me enfrento a la cámara, me enfrento al diálogo, me enfrento al hablar cuando a lo mejor eso es mi debilidad y mi dificultad y que eso es lo que más le tengo miedo, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando con uno mismo. Aprovecharlas, sí, pero hay que trabajar también nuestras dificultades. Bien, alguien más que desee tomar el micrófono, puede abrir su micrófono y participar. Hay una película mercurial que me encanta, que se llama El Golpe, con Robert De Niro y no me acuerdo, no, Robert De Niro no, es ay, no me Robert acuerdo. Redford. Robert Redford, muy buena, muy buena. Son mercuriales todos, pero usados para la tranza, para el robo, pero son muy, muy inteligentes. Y cómo plantean, montan un casino y hacen todo un show, pero muy bien hecho para lograr estafar uno al otro. Esa es una película mercurial muy interesante. Muy inarmónica. Bien, pues si no hay más preguntas, ya estamos sobre la hora y 10 minutos. Vamos a solicitarle a los profesores Armando, a Fernando y a Zulay, si son tan amables de ir cerrando. Por mi parte, felicidades para ti, muy bonita plática. Entonces, pues Gracias. adelante, Armando. Bien, pues
Pati, muchas gracias por tu investigación. Ha sido muy interesante. Has utilizado unas láminas muy atractivas, muy buenas. Y bueno, yo nada más agregaría que Mercurio, como parte de los planetas personales, expresa funciones básicas de todos los seres humanos. Y como su función es conectar, pues es parte fundamental del desarrollo de las energías planetarias en nuestra carta. Y que bueno, en una clasificación adicional al don de Mercurio se encuentra dignificado o mal colocado. Mercurio encuentra su gozo en la casa, en la primera casa. Y entonces es una oportunidad para poner a trabajar nuestro Mercurio y desarrollarlo y que conecte con todas las energías presentes en nuestra carta, descritas por cada planeta, de tal manera que podamos hacer un desarrollo eh, de las características de Mercurio, que todo lo tenemos en nuestra carta. Algunos tendrán más facilidad para hacerlo, algunos más dificultad, pero es una función elemental, fundamental, básica para trabajar ese Mercurio en nuestra carta. Gracias. Gracias. Fernando, si fueras tan amable. Tu micrófono. Muchas felicidades, Patti. Hiciste un gran esfuerzo y le metiste muchas ganas y eso está muy bien. Y bueno, pues en el siguiente ciclo esperamos que también tengas chance de participar. Yo sé que ahorita porque estás de vacaciones puedes participar porque normalmente a esta hora todavía estás trabajando, ¿verdad? Pero Sí, ojalá, este es mi horario de trabajo y no me permite a lo mejor estar mucho en las clases, pero sí, cuando tenga chance y que tenga algún día festivo o vacaciones, pues sí, podría, para sí, julio. porque para ti en La Paz empieza esto a las 11 de la mañana. Para nosotros empezamos a las 12, pero para ti es a las 11 y estás en plena actividad, ¿no? Terminando el recreo de los niños. Sí, qué bueno que pudiste participar aprovechando las vacaciones. Pues ahora en verano, tus vacaciones, esperamos que también participes y de todas las vacaciones que tengas o para que puedas participar. Y cada profesor pues tiene que escoger un tema y luego otro, no dar siempre el mismo tema para que de esa manera vayamos dominando todos los temas. Muchas gracias, Pati, felicidades. Gracias, Fernando. Adelante, Zulay, por favor. Muchas gracias, Patti. Me encantó tu exposición. Eres muy creativa en lo que haces y lo presentas de una manera natural, muy armónica. Felicitaciones. Un gran abrazo. Y un aplauso para Gracias. Patti. Pues con eso terminamos la conferencia el día de hoy. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Los esperamos el próximo miércoles con el tema de cáncer. Bueno, un abrazo para todos. Pax, y hasta luego. Paz, Gracias. paz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.